Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, yo quisiera agradecer a Roberto el que me haya invitado a acompañarle esta tarde aquí en Cambrils en la presentación de Las Nieves del Tiempo. Digo que, bueno, se lo quiero agradecer por dos razones, ¿no? Primera, evidentemente, por el gesto de amistad y de confianza en que sea yo quien haga de maestro de ceremonias para bautizar en Cambrils este primer libro. Y en segundo lugar, por eso, porque es su primer libro de poemas, ¿sabes? Y un primer libro implica siempre una circunstancia muy especial. Decía Luis Cernuda, el poeta de la generación del 27, que el día que le llegaron los ejemplares de su primer libro de poemas, lo cogía en las manos, lo tocaba, lo olía. Hoy en día, con los métodos, las formas de edición nuevas, se ha perdido un poco, pero con las formas antiguas de edición en imprenta, los libros olían a tinta, ¿verdad? Y se olía el libro. Y que se pasó prácticamente toda la noche despertándose a cada rato para coger el libro que tenía sobre la mesilla, simplemente, y tocarlo y constatar que el libro estaba allí. Y señalaba además que no perdonó nunca a los críticos que hablaron mal o maltrataron aquel su primer libro. Un primer libro es siempre algo realmente muy importante para alguien que ama la literatura, como es el caso de Roberto. Por eso digo, quiero darle las gracias por estar aquí con él, por acompañarle en esta presentación. Me he planteado cómo se podía hacer una presentación para este libro en concreto y he decidido seguir una formulación muy clásica, que es, evidentemente, primero hacer referencia al autor y después hacer referencia al libro. De la forma más fácil, ¿no? Y más... al autor probablemente no haría falta que contase demasiadas cosas de él, porque por lo que veo la mayor parte de vosotros le conocéis de sobra, hay amigos, hay familiares, hay gente cercana, ¿verdad? Pero sí quiero hablar del Roberto escritor, ¿verdad? Del Roberto autor, empezar por ahí, ¿no? Porque ya saben ustedes que hay un viejo debate entre la idea del autor, ¿verdad? Y la idea de voz literaria. Eso parece que está bueno, pues claramente definido o al menos diferenciado en el ámbito de la novela. ¿Vale? Nadie identifica al novelista con la voz narrativa de una novela, habitualmente. Aunque sí hay casos de estos, ¿verdad? Pero normalmente si un escritor hombre, por ejemplo, escribe una novela en la que la voz narrativa es una mujer, evidentemente nadie entiende que quien está hablando de la novela es el autor, fulanito de tal, porque la que está hablando de la novela es un personaje más, que es fulanita de tal, aunque no sea más que la voz narrativa. Hay veces que esto no se entiende. Uno ve por ahí, por ejemplo, en Facebook o en las redes sociales o en Instagram, citas de autores, y dice, por ejemplo, Valle Inclán, el de España, no sé qué, no será. De bueno, Valle Inclán, no, perdone, Max Estrella. O sea, que dice eso es un personaje de una obra de Valle Inclán, que es Luces de Bohemia. No lo está diciendo Valle Inclán. ¿Que Valle Inclán piense lo mismo? Pues probablemente, pero tampoco lo sabemos, ¿verdad? En poesía, ese viejo debate es más complicado todavía, porque se tiende siempre a identificar la voz poética. Es decir, quien en este libro, por ejemplo, escribe ojos gatunos me inquieren, me requieren y me perforan con cuestiones que ni Hamlet ni yo mismo acertamos a entender. Eso se puede identificar con este señor que está aquí, Roberto González, cercano ya a la cincuentena, que anda por el mundo, ¿verdad? De un sitio para otro, que canta maravillosamente bien, que le gusta lo bueno, etc. Y digo, no, o no. O sea, ¿quién nos asegura que cuando escribe Roberto un poema
ese poema no es también, a su vez, una cierta ficción. Y no es él realmente ese Roberto real de carne y hueso que podemos tocar, ¿verdad?, el que escribe, sino otro Roberto. Es decir, el Roberto de alguna manera que se convierte en personaje de sí mismo para escribir el libro de poemas. Digo eso porque me da la impresión de que a él le interesa, de cierta forma, convertirse en el libro en una voz literaria. Fijaros, lo comentábamos ahora mismo en la entrada, la solapa del libro, donde se nos suele presentar a los autores, dice lo siguiente: Roberto González Claviter, lo he dicho más o menos bien, cuando era alumno del instituto, la gente tendía a hacer el Claviter, ¿verdad?, la inglesa, ¿no? Y no, Claviter, que es alemán, ¿no? Algo así como Claviter, ¿verdad? Nació en Tarragona un mes de mayo de 1975. Desde muy joven ha participado en distintos proyectos musicales y artísticos como cantante, guitarrista y compositor, tanto en Europa como en América. Ha tocado muchos estilos y se especializó en la música romántica latinoamericana, sobre todo en el bolero y en el son cubano. Es un apasionado del arte, de la historia antigua y del buen transitar por el planeta entero. Vive cerca del mar y tiene 3 hijos. Esa es la nota. ¿Y qué sabemos de Roberto después de leer la nota? Nada. Nada. Es decir, de alguna manera sí se nos presenta la voz que va a escribir los poemas que aparecen en las nieves del tiempo. Pero no a Roberto persona, o el Roberto, digamos, real, ese de carne y hueso que decía yo anteriormente. Y para ese lector anónimo que se acerca a las nieves del tiempo, que no es ni amigo, ni conocido, ni ha sido profesor suyo, ni es pariente, ni ha leído otras cosas, ni la escucha cantar, evidentemente lo único que conoce de Roberto son los poemas que van a aparecer en las nieves del tiempo. Por lo tanto, de alguna manera en el libro él se convierte, diríamos, en voz literaria. Y así hemos de leer el poemario, hemos de leer el libro, desde esa perspectiva. Claro, eso no quiere decir que evidentemente no haya una biografía detrás, que la hay, o no haya una proximidad, en algún caso de algunos lectores, como yo mismo, hacia el Roberto González Claviter persona, ¿verdad? Yo conocí a Roberto hace ya muchos años, para los dos, no solo para mí. O sea, como dice el tango, 20 años. Yo creo que hace más. Sí, en los primeros 90. En el instituto, en el IES Cambrils, donde todo esto, Roberto era alumno, yo era profesor. Era un alumno muy brillante, todo hay que decirlo, un alumno muy brillante, muy maduro para la edad que tenía y bueno, con sus, sobre todo en las clases de literatura, donde te permitía las intervenciones o los exámenes, ¿verdad?, para desarrollar, para reflexionar sobre los temas que se proponían. Pero luego además tuvimos también un contacto muy directo y durante un tiempo también relativamente prolongado, un par o 3 de años, ¿verdad?, en la primera andadura del Grupo Goliardos. El Grupo Goliardos, que nació aquí en Cambrils en esa misma época, estuvo integrado en los primeros años por 2 profesores del instituto, que éramos Pepe Jiménez y yo, un exalumno, que fue Manolo León, y todavía alumno del instituto, que era Roberto, ¿verdad? Y bueno, tuvimos historias muy bonitas y hicimos muchos conciertos, actuamos junto a José Agustín Guipisolo, por ejemplo, aquí en el CIDE de Cambrils, etcétera, 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 ¿no? Y fueron años, bueno, de mucha proximidad, que crearon lazos de esos que, a pesar del tiempo y de la distancia, no se rompen nunca. Porque luego después nos hemos pasado a lo mejor pues, 15 años sin saber nada. Uno de otro que llegaba una noticia. Pues Roberto está por Israel, ¿no? Claro, vale. O te llama tal, Roberto está de concejal en Constantí, me parece que fue, ¿no? También cosas así, ¿no? Pero, o te encontrabas un día, a lo mejor en Tarragona, que tocaba en algún lado, pero sin embargo, esa cercanía de entonces, aquellos lazos creados, no se rompieron nunca. Yo por eso creo que él también piensa en mí para presentar este libro y yo evidentemente no dudo ni un segundo en decirle que sí, ¿verdad?, cuando él me lo propone. Después, evidentemente, digo, de esa etapa, como ya he dicho, hay un distanciamiento, él pasa a la universidad, la cercanía esa se pierde, anda metido en mil historias, sabemos de él que sigue
apasionado por la música, ¿verdad? Como cuando era jovencito, en esos años del instituto y los primeros años de boliardos, y también que sigue, evidentemente, con una pasión por la lectura y por la literatura, como lo demuestra este libro, ¿no? Un libro, digo, que es su primer libro, es por lo tanto un libro muy importante, y es de lo cual deberíamos hablar un poquito, ¿verdad? Lo primero, y a mí me parece, también por seguir un cierto orden clásico, sería el libro objeto. Es algo que para la gente que nos gusta la literatura y nos gustan los libros, a pesar de que últimamente bueno, parece que las formas digitales van ganando terreno, ¿verdad? Pero digo, para los apasionados de la letra impresa, el libro objeto también es algo muy importante, ¿no? Y aquí nos encontramos ante una edición muy cuidada. Si tenéis el libro, lo habéis tocado, lo habéis manejado, ¿verdad? Veis que es una edición realmente muy cuidada, muy limpia. Basta ojear el libro. No hay amontonamiento. Los poemas ocupan espacios limpios, que se rompe, no sigue otro, sino que pasa a otra página siguiente, con amplios márgenes, etc. Que en el caso de la poesía es algo, yo creo que es algo realmente importante, porque te invita a acercarte al libro, ¿verdad? Tiene además una muy bonita ilustración de cubierta, que solamente hay que verla quienes conocemos la obra para saber que es de Alfredo Gavín, aunque no consten los créditos del libro, pero sí aparece la firma. Si uno se fija en Gavín, en la parte izquierda de abajo, que es una ilustración, yo creo, muy atractiva también y muy acorde, de alguna manera, con la edición del libro. Publicado en Mascarón de Proa. Mascarón de Proa es uno de los sellos editoriales de la editorial cordobesa Almuzara. Almuzara es una editorial muy potente, no solo en Andalucía, nace de la mano de Manuel Pimentel, quizá os suene sobre todo porque fue ministro del PP. Uno no acaba tampoco de entender muy bien qué hacía Manuel Pimentel allí, pero bueno, son esas cosas que pasan, ¿no? Luis Alberto de Cuenca fue secretario general de Cultura también del gobierno de Aznar, que tampoco uno acaba de entender eso todo, pero bueno, no pasa nada. Es una editorial, digo, potente, y Mascarón de Proa es uno de los sellos de Almuzara, bueno, lo que de alguna manera supongo que garantiza, no lo sé, estas cosas siempre son muy complicadas de saber, una cierta distribución y que el libro pueda estar presente en librerías. El libro objeto, ¿no? El libro que nosotros tocamos. Lo primero que debemos, claro, tener es el título, Las nieves del tiempo. Supongo que no hace falta ser demasiado perspicaz para saber qué nos evoca, ¿no? ¿O sí? Roberto ha dicho que 20 años no es nada, ¿no? Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo, platearon, sí, ¿no? Nos lleva al tango de Gardel, inevitablemente. La letra no era de Gardel, la letra era de Alfredo Lepera, que era uno de los letristas, la música así es, de Carlos Gardel, un tango absolutamente maravilloso. Pero claro, que nos lleva también el título ya, yo creo que a dos, bueno, primero un concepto muy evidente, que es la idea del tempus fugit, el tópico del tempus fugit. El tiempo se escapa. De las nieves del tiempo platearon mi sien. Las sienes que habían sido de color azabache o habían sido tal, ahora son de color de plata, por el paso del tiempo. Y a su vez, esa idea del tempus fugit lleva también a otros dos conceptos. Primero, el del carpe diem, claro, cuando uno es consciente del paso del tiempo, de alguna manera también es consciente de que ha de vivir, porque si no, eso se escapa. Pero paralelamente y paradójicamente nos lleva a tener la conciencia de la muerte. Es decir, esas nieves del tiempo, esa plata, ¿verdad?, de alguna manera me lleva inevitablemente camino de la muerte. Luego, fijaros que
solamente de las nieves del tiempo, del título, también nos lleva a algunas cosas que luego intentaré comentar también del libro, ¿no? Esa idea de aprovecha la vida, vive la vida, ¿no? Agarra el día, sujeta el día, ¿no? Y a la conciencia de la muerte. Y luego además aparece con un subtítulo, Sentencias de amor vivo contra un decreto. No sé a qué hace referencia con el decreto, luego supongo que nos lo contará él, ¿verdad? Pero sí vemos fácilmente que el sustantivo decreto tiene un componente, diríamos, oficial, quizá administrativo, quizá legal, algo parecido, ¿no?, a eso. Y fijaros, contra eso, las sentencias de amor. Es decir, el amor, de alguna manera, frente a lo reglado, frente a lo oficial, frente a lo establecido. Que de cierta forma es un tópico romántico. También volveré después sobre la idea del neorromanticismo en las nieves del tiempo, ¿verdad? Ese tono romántico que anuncia el subtítulo, Sentencias de amor vivo contra un decreto, es claramente, yo creo que es claramente indicativo de muchas de las cosas que luego vamos a encontrarnos en los poemas. Si seguimos por orden, claro, lo primero que vemos cuando abrimos el libro es un prólogo. Palabras, versos y recuerdos. Un prólogo que firma el propio autor. Podría parecer curioso. Digo que podría parecer curioso porque, claro, lo habitual, y más en un primer libro, es que uno piense en que haya alguien, quizá con mayor autoridad, quizá con mayor prestigio, o al menos mayor presencia en el mundo de la literatura, que firme un prólogo, comentando, alabando, censurando, ¿no? Alguien invita a alguien que firme un prólogo para decir lo malo de tu libro, ¿verdad? Pero sí comentando, sí alabando, etcétera, el libro. Y no, el prólogo lo firma el propio Roberto. Yo que podría parecer curioso, pero creo que no lo es tanto. ¿Por qué? Porque a mí al menos me da la impresión de que lo que ha querido, ante este primer libro, es dejar constancia de, por un lado, su formación literaria. Es decir, claro, cuando nos encontramos con un primer libro en un autor que ronda los 50, el mes de mayo que viene, me parece que cumple 49. Ah, tengo ya más. Sí. No creas que voy más allá, ¿eh? Ya, si me metes en las tablas de multiplicar. El tópico de una de letras. Claro. Y digo, fijaos, digo que normalmente, más en la poesía, generalmente los primeros libros suelen ser muy tempranos. Es una cosa curiosa, ¿verdad? El tópico habitual también. Siempre Rimbaud, ¿verdad? El poeta simbolista francés, que escribe su obra con 17 años. Y prácticamente cuando tiene 20 dice, Dios, se acabó, ¿verdad? Ahora me dedico a la trata de blancas, me dedico al tráfico de armas y otras cosas, y dejo la literatura. ¿Verdad? Los 20 poemas de amor y la canción desesperada de Pablo Neruda están escritos cuando Pablo Neruda tiene 18 añitos. Que es asombroso. 18 y 19 años. Tiene Neruda cuando escribe los 20 poemas de amor. Y tenemos muchísimos casos, ¿verdad?, de poetas que generalmente suelen ser muy precoces, ¿no? No tanto los novelistas, pero sí los poetas, ¿no? Digo eso que, claro, en este caso yo creo que justifica también esa idea de decir, a ver, sí, es mi primer libro, evidentemente no soy un adolescente, pero sí tengo detrás un bagaje de lecturas, de formación literaria, y tengo también, diríamos, unas deudas con una serie de escritores y con una serie de obras concretas que se mencionan en el prólogo, que lo vamos a recoger aquí, lo vamos a mencionar aquí porque tampoco es cuestión de ello, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que esa es la intención, es decir, este soy yo, quien ama la literatura, quien ha leído esto y esto y esto, quien ha conocido, etcétera, etcétera, etcétera. Bascula, diríamos, por lo que Roberto González dice en el prólogo, puede ir entre lo popular y lo culto, de cierta manera, ¿verdad? Cuando él habla de sus devociones, por ejemplo, nos encontramos con que aparece la música popular. Además, quienes le conocemos sabemos que es una vivencia que él ha mantenido desde siempre, ¿verdad? El gusto por la música popular, tanto lo que podríamos considerar como popular
tradicional, de esta manera, ¿verdad? Cuando hablamos del son cubano o del bolero, de la canción sudamericana, que aparece en la nota que decíamos antes, pero también, por ejemplo, esa otra rama de la música popular, como puede ser, por ejemplo, la canción de autor, cuando habla de Bob Dylan, por ejemplo, cuando habla de Jacques Sorel, por ejemplo, cuando habla de Paul Riba, por ejemplo, también aquí en el prólogo. Aunque claro, cuando hablamos de referencias populares, hablamos de Bob Dylan, uno tiene que quitarse el sombrero. Bob Dylan es premio Nobel de Literatura. Ya saben ustedes que hubo un enorme revuelo, ¿verdad? Cuando se le concedió. A mí me parece muy bien, además, que Dylan tenga el Nobel de Literatura. Digo, bascula entre lo popular y lo culto. Las referencias, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez, las referencias a la Generación del 27, a Buentisolo, a Margarit, a Forcano, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera también bascula entre, digamos, lo propio del conocimiento común y de alguna manera lo esotérico. Esotérico con S, ¿verdad? Es decir, el conocimiento de alguna manera del oculto, pero desde una mirada, en cierta forma, cercana al misticismo. Él habla de la cábala, por ejemplo, en el prólogo, y hay algún poema también que hace referencia a eso, ¿no? También bascula entre los maestros y los amigos, ¿no? Entre aquellos que él considera quienes fueron los que sentaron de alguna manera sus bases literarias y los amigos escritores. Por ejemplo, cita aquí en el prólogo también a un compañero de aquella época, ya desaparecido, como fue Mario Viadel, por aquí está su hermano, en el libro, ¿no? También, en definitiva, de alguna manera diríamos que da la impresión, y que eso justificaría, digo, que el prólogo sea del propio autor, que lo que quiere es dejar constancia de su concepción de la literatura y muy especialmente de la poesía. Es decir, yo soy he leído esto, me gustan estos autores, estas obras han influido especialmente en mí, y de alguna manera el resultado de todo eso es este libro. Por fin, después de haber visto el libro objeto, después de haber visto el título, después de haber visto el prólogo, llegamos al libro, ¿no? Yo he dicho antes que el libro es un libro de filiación romántica. En el sentido, claro, tenemos una huella notabilísima, ¿no? Probablemente de las más perdurables en el ámbito de la literatura y muy especialmente de la poesía, de lo que significó el romanticismo. No el romanticismo que entendemos por ahí de las puestas del sol, ¿verdad? Oh, mi hombre es muy romántico, ¿verdad? Mira lo que me ha regalado, ya es San Valentín, etc. No nos referimos a eso, nos referimos a otro, ¿verdad? Cuando ser romántico era sinónimo de ser revolucionario, de la exaltación del individuo frente al mundo, ¿verdad? De la rebeldía frente a lo establecido, de la búsqueda de alguna manera de lo profundo, de lo hondo, ¿verdad? En el hombre, de la referencia de la noche, por ejemplo, frente a la luz del día, de las tinieblas, de la oscuridad, del misterio, frente a la claridad, frente a lo diáfano, etcétera, etcétera. A ese romanticismo me refiero, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque, fijaros, es el yo frente al mundo, ¿vale? No frente en la idea de enfrentamiento, no, es el yo frente que contempla, ¿vale? Que mira, que observa la realidad. Y lo vemos claramente también en el subtítulo del libro. Sentencias de amor contra un decreto. También lo vemos en la idea arrebatada del amor. El amor lo puede todo, en los poemas de Roberto González. El amor es una fuerza capaz, prácticamente, digamos, de mover el mundo. No de mover uno mismo, sino de mover el mundo, ¿verdad? Y luego, además, hay una concepción de esa idea amorosa que también es muy romántica, que es una concepción panteísta del sentimiento amoroso. Es decir, el amor no solo es el amor pasión, el amor enamorado, el amor hacia la pareja, hacia el amante, hacia la amante, etcétera, etcétera, sino que el amor puede ser hacia cualquier cosa prácticamente. La idea de que uno puede contemplar el mundo, acercarse al mundo desde la perspectiva del amor, ¿verdad? Por eso yo diría que el libro, ¿verdad?,
si hay un hilo conductor, porque es un libro misceláneo. Cuando hablamos de un libro misceláneo, a la hora de concebir un libro de poemas, Roberto, imagino no, estoy seguro, que no ha escrito solo los poemas que aparecen en este libro. Seguro. Y cuando él decide dar forma a este libro, tiene que escoger primero y segundo, ordenar y dar forma. Hay distintas maneras de construir un libro de poemas, ¿vale? Aquellos que tienen, por ejemplo, una unidad, digamos, un libro de poemas que gira en torno al tema del amor, por ejemplo, y es antes hablábamos de los 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Hoy sabemos perfectamente que los 20 poemas de amor y la canción desesperada de Neruda no están escritos ni para la misma mujer, ni en el mismo orden que aparece en el libro. Las destinatarias de sus poemas son distintas muchachas. Neruda es un chaval, un muchacho, casi un poco más de un adolescente cuando escribe. Son distintos amores a los que van dirigidos esos poemas. ¿Y qué hacer cuando concibe el libro? Lo concibe como una historia. Empieza una relación amorosa y esa relación amorosa acaba. El famoso poema 20, ¿verdad? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, que la historia de amor se ha acabado. Y luego llega el lamento último, que es la canción desesperada. Pero eso es construcción. El poeta construye el libro para que el libro funcione como una estructura narrativa. O, por ejemplo, la famosa idea petrarquista de la concepción de un libro de poemas, que fijaros, la heredamos de Petrarca. Estamos hablando del 15, del 400 italiano, ¿verdad? Y todavía sigue viva, que es concebir el poema también como un reflejo de la relación amorosa, y abre con un poema prólogo. Hay unos poemas que hablan de su relación durante la vida de Laura, unos poemas que lloran la muerte de Laura, y hay un poema epílogo. Por lo tanto, el libro se cierra. Hay otra forma, que son los libros misceláneos, que son aquellos libros, como es este caso, donde no hay una unidad cerrada, sino que son poemas de distinto carácter, que componen una unidad, ¿vale? Por eso digo que si hay un hilo conductor, algo que de alguna manera esté presente en la mayor parte de los poemas del libro, es, yo creo que sin ninguna duda, la idea del amor. Desde el primero hasta el último poema. Si me lo permitís, no lo voy a leer entero porque luego Roberto leerá, supongo, algún poema, pero sí los primeros versos del primer poema. Bueno, el título. Un amor total. Título del primer poema. La cita también se la extrae. La medida del amor es el amor sin medida. De Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. Un verso precioso. Digo, se la extrae no porque no esté, sino al revés, porque es clarísimamente reflejo de lo que yo estaba diciendo, ¿no? Amor total, y la única medida del amor es el amor sin medida. Dos cuerpos que se unen en medio de la noche cerrada. Dos bocas que se encuentran otra vez. Dos sombras que unidas hacen una luz. Dos almas convertidas en una sola. Ya para siempre. Vale, no hace falta más. El primer poema del libro. Vamos con el último. Epitalamio. Los que no estén muy al tanto de estas cosas, el epitalamio es un subgénero lírico que podríamos definir como canción de boda. El epitalamio es un poema escrito a raíz, ¿verdad? Pues es un matrimonio, para festejar, para lo que sea. Un género muy poco cultivado últimamente. ¿Vale? Epitalamio. Ese don inmortal. Y nos casamos, tú conmigo y yo contigo, con este amor verdadero, con nuestra verdad amorosa y sin más razón, y con todas las razones juntas, con este inmenso y proverbial deseo de darnos el uno al otro, ese don inmortal, el de la luz creadora que todo lo fecunda. Es evidente que el poema que abre el libro, el poema que lo cierra, ¿verdad?, están dentro de una misma idea. Incluso podemos entender que ese epitalamio final es también el cierre, ¿no?, de una concepción amorosa del mundo, ¿verdad? Pero, como decíamos antes, en esa idea panteísta del amor,
nos encontramos con, sí, el amor-pasión, del primer libro, que es uno de los primeros casos que hemos leído del primer poema, podríamos entrar ahí. El amor erótico, un erotismo, digamos, muy suave, ¿no? Un erotismo, pero el amor erótico, el amor conyugal, respecto a mí, evidentemente es eso, ¿no? Pero también, por ejemplo, el amor paternal, de los poemas dedicados a sus hijos, por ejemplo. El amor a amistad, por ejemplo. O el amor a la belleza, el amor al arte. Bueno, el amor al arte, entendido no como la frase hecha, ¿no? Es decir, una concepción, digamos, panteísta del amor. La idea de que el amor se puede depositar prácticamente sobre cualquier cosa, sobre cualquier sentimiento, sobre cualquier emoción, ¿no? Claro que hay excepciones, sino evidentemente el libro, yo no diría si hay algo que puede llevarnos a un... No, hay excepciones, ¿vale? Él también lo dice en el prólogo, que nos encontramos con los temas habituales, ¿verdad?, en la poesía, como es el tema del amor, al que yo le doy mucha más importancia, también el tema de la muerte. Hay, por ejemplo, una formidable elegía, ¿verdad?, a Josep Lluís Racing, que es un poema que se acerca al tema de la muerte. También, por ejemplo, a la espiritualidad. Pero claro, ahí nos llevaría a otra cosa. No es también una forma de amor. Cuando hablamos del misticismo, ¿verdad?, cuando hablamos de la idea del espíritu, de la espiritualidad, de la búsqueda de alguna manera de lo superior, no estamos hablando también de otra manifestación del amor, en cierta manera, ¿verdad? Hay también algún poema de intención satírica, ¿verdad? Hay sobre todo el de los egos, ¿verdad?, es el que anda por aquí en algún sitio. Yo no lo he marcado, pero lo pensaba leer, ¿no?, donde encontramos esa intención, ¿verdad?, de la potenciación, ¿no?, del individuo, de su propio ego frente al mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, evidentemente, creo que lo amoroso prima sobre todo lo demás en este libro, ¿no? Pero también, curiosamente, frente a lo que decíamos de la filiación romántica, curiosamente, hay más plenitud que desasosiego en la concepción amorosa de Roberto. Es decir, es más, digamos, un amor que satisface, ¿verdad?, pero más que no, por el contrario, un amor que hiere, que es la idea del amor que hiere, ¿verdad?, es profundamente romántica, ¿no? Y yo creo que en este caso hay más plenitud que desasosiego, aunque evidentemente el amor implique siempre desazón, obviamente. El sentimiento amoroso siempre es aquello que hablamos de las mariposas, ¿verdad?, en el estómago, o la idea de la inquietud, ¿verdad?, de la desazón, ¿verdad?, frente al otro, frente al ser amado, etc. Eso es evidente que está también aquí, pero creo que hay más plenitud que desasosiego, en general, en la idea amorosa de Roberto. Y es, yo creo, a su vez, como decíamos antes, reflejo y espejo un poco de sí mismo y de su percepción del mundo y de su forma de entender el mundo. Que en el fondo, al menos cuando hablamos de la forma de entender el mundo, me refiero, por eso empezaba así, del Roberto González Plácido, voz poética, claro, del que nosotros conocemos leyendo el poemario. Si no supiéramos quién es, si no tuviéramos de él más referencia que la foto que aparece en el libro y esas 4 vaguedades que decíamos antes, que conscientemente, sin duda, están puestas en la solapa. De ese Roberto estoy hablando, cuando digo que es su concepción y su percepción del mundo, ¿no? Y ya finalmente, el último aspecto que me gustaría comentar brevemente es la cuestión del lenguaje poético. La poesía es fundamentalmente lenguaje. Podríamos discutirlo, esto nos llevaría probablemente a amigos por aquí poetas, gente que escribe, algún profesor de literatura, etc. Y se podría debatir, sin duda, pero yo estoy absolutamente convencido de que la poesía es lenguaje. Frente, por otra parte, a la idea aquella de los románticos, ¿verdad?, cuando decía Gustavo Adolfo que tan bonito de poesía eres tú, ¿verdad?, no deja de ser un recurso poético y amoroso. O sea, nadie es poesía. Ni un atardecer es poesía. Ni un amanecer es poesía. La poesía está en los ojos que miran al amanecer, en los ojos que miran al atardecer, en los ojos que miran a esa mujer. Y está fundamentalmente en ser capaz de transcribir eso en
palabras. Dice Juan de Mairena, el apócrifo de Antonio Machado, que poesía es, fijaros, lo que escriben los poetas. Es de perogrullo, pero verdad. La poesía es lenguaje, no es otra cosa. Cuando somos capaces de convertir emociones, sentimientos, etcétera, etcétera, en lenguaje. Y es el poema que nos emociona. O sea, cuando leemos, por ejemplo, la elegía, hay un texto a mí que me parece precioso, que no sé si lo voy a encontrar. Sí, la cena sagrada, que hace referencia al cuadro de Caravaggio, y que Roberto lo lleva, de alguna manera, también al sentimiento religioso, ¿no?, del poema. Cuando leemos este poema, evidentemente no estamos pensando, o no necesitamos pensar, ni en Caravaggio, ni en la sensación que Roberto tiene cuando mira el cuadro, etcétera, sino en el impacto que las palabras producen en nosotros. Si no hubiera esas palabras, si no estuviera el poema, esas sensaciones no las tendríamos otra, evidentemente. ¿Vale? Bien, digo eso porque el por qué comentar o hablar del lenguaje poético. Pues si antes hablábamos de que en el prólogo señala determinadas cosas que oscilan entre lo popular y lo culto, entre los maestros, por ejemplo, y los amigos, ¿verdad?, entre el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría común, ¿verdad?, y lo esotérico, aquí también podemos decir que oscila de alguna manera entre lo que podríamos denominar el lenguaje común, o eso que se llama el lenguaje estándar, que a mí no me gusta nada, pero bueno, el lenguaje común, no el lenguaje coloquial, ¿eh? Hablamos del lenguaje común, y por otra parte, podríamos decir, un mayor afectamiento literario. Es menos habitual este segundo caso, pero existe. Fijaros, por ejemplo, la diferencia. Tomamos solamente el poema Primeras Horas para hacer referencia a lo que hablaba del lenguaje común, ¿no? En la mañana esclarecida, alegre y amable, añoro la dulce luz de tus ojos tiernos, y se abre en mi respirar un espacio enorme que te extraña. El latir de mis compases a cada instante se acelera con la alegre y viva melodía en que evoco con denuedo tus sonrisas animadas, tus palabras tan festivas. Este puede ser un buen ejemplo de ese uso, digamos, del lenguaje. No hay ninguna palabra que probablemente nadie entienda, no hay ningún giro sintáctico, extraño, etcétera, etcétera. Pero sí hay en otros casos ese, diríamos, mayor afectamiento literario, no lo digo en sentido negativo, en ningún caso, porque la literatura es eso, también es juego con el lenguaje. Como por ejemplo cuando dice, fijaros, la Arcadia alicantina en mi gran ilusión se aloja, señora y dama de mis pensamientos e ilusiones todas, elogio pleno para ti, etc. Simplemente, en estos versos nos encontramos una referencia clásica, la idea de la Arcadia, ¿verdad? Uno necesita el conocimiento previo de qué nos referimos para entender por qué habla de Arcadia alicantina. O, por ejemplo, esa expresión que nos llevaría a la poesía trovadoresca, la poesía de los trovadores, señora y dama de mis pensamientos. Dicen, no es algo que queda ahí como una cosa cursi y casi ridícula, ¿no? No. Porque claro, ¿quién le dice hoy a la novia en una noche después de pico y el tonic, señora y dama de mis pensamientos, ¿verdad? Claro, ¿dónde estamos? Estamos en una poesía trovadoresca, donde la enamorada sí era señora y dama de mis pensamientos. A esa idea me refiero, ¿verdad? Y llega en algún caso incluso, a la mímesis. Es decir, a la identificación prácticamente con aquello en lo cual, o a lo cual se está refiriendo en el poema. Hay un texto que me parece muy bonito, que dice, por ejemplo, alondra que me encanta con su canto y su mirada, y con su dulce manto me acompaña. Miel entre mis labios son tus susurros de amor, como los dátiles divinos que custodian tu pecho vivo y tu corazón. El poema hace referencia al Cantar de los Cantares, el libro bíblico, ¿verdad?, de Salomón, o atribuido a Salomón. Pero es que estamos casi cuando leemos esto,
El eco nos llega del Cantar de los Cantares, pero nos llega también incluso del Cántico Espiritual de San Juan, que a su vez está escrito sobre el Cantar de los Cantares. Es decir, hay esa capacidad de acercamiento mimético, ¿verdad?, diríamos, al lenguaje, justamente para reflejar eso. ¿De dónde estoy tomando el modelo sobre el cual escribo? Y hay, en definitiva, toda una clara intención de adecuar el tono del lenguaje a las intenciones del propio poeta. Claro, fruto sin duda, eso es por ejemplo de las grandes carencias de los poetas, ¿no?, primerizos, ¿verdad?, con escaso bagaje de lecturas, ¿vale?, que se creen que están inventando el mundo, que se creen que están descubriendo la sopa de ajo, justamente porque desconocen lo que se ha hecho antes, ¿verdad? En este caso no es así. Y ese fruto de sus muchas lecturas es lo que hace lo que le lleva a esa intención, digo, de adecuar todo lingüístico con las intenciones del poema. En definitiva, un primer libro, como decíamos antes, pero insólitamente maduro. Un libro cargado de amor por la literatura y por el conocimiento. En cierta manera, un libro introspectivo, no tanto porque sea una mirada hacia adentro, sino porque es el reflejo del poeta. Funciona, de cierta forma, como un espejo, ¿verdad?, con poemas que buscan el corazón de los lectores para llenarlo de emoción. Y un libro que yo creo, sinceramente, que merece la pena leer. Primero, porque es breve. Digo, pues si alguien tiene alguna duda, no. Es un libro breve. Y segundo, porque es un libro muy intenso y que no te va a dejar en ningún caso indiferente. Enhorabuena, Roberto, por Las Nieves del Tiempo, que esperemos, además, que es el primero, pero que no sea el último, sino que haya otros libros después de Las Nieves del Tiempo. Muchas gracias.